Hola, ¿qué tal mi gente? Muy buenas tardes o noches a la hora que estén viendo este video. Les doy la bienvenida a una historia más aquí conmigo, mi gente. Y bueno, pues sin más, vámonos con la siguiente historia. Esta historia, esta historia nos habla de que los secretos son del diablo. Escuchen con atención lo malo que es guardar secretos. Pongan atención y aprendan un poco de esta historia. La historia de hoy la cuenta Micaela. Ella nos cuenta la historia de su familia. Y ella nos cuenta, pues, ¿verdad? Cómo, cómo ella descubrió un grande secreto. Y cómo un secreto le hizo la vida imposible a su familia por muchos años. Y cómo también un secreto destruyó una familia bonita. Que me imagino que costó construirla. Pongamos atención. Buenas noches, ¿cómo estás? Quiero contarte una historia que vivimos en mi familia. Quiero contarte la historia de mi hermana Sonia y cómo en serio me enojé por tantos años, de a gratis, ¿sabes? De a gratis nada más porque a mi mamá se le antojó, ¿sabes? Eh, yo soy Micaela, mi hermana se llama Sonia y tenemos un hermano que se llama Lupe, ¿ok? Le decimos Lupillo a mi hermano. Mi hermana Sonia tiene 33 años. Yo tengo 29. Y mi hermano es mucho más chico que nosotros, ¿ok? Mi hermano apenas tiene 17 años. Y desde que nosotros éramos chicos, más bien yo y mi hermana, porque mi hermano, cuando mi hermano nació, nosotros pues ya estábamos grandes. Pero siempre desde que éramos chicas, mi hermana, mi hermana Sonia siempre fue una persona mala, porque yo así siempre la he visto. Siempre fue una persona mala, calculadora, un poco demente, ¿sabes? Porque en la escuela siempre le gustaba que todo el mundo la idolatrara. Usar a todo el mundo de tapete, usar a todo el mundo para, no sé, burlarse. Mi hermana siempre fue una persona muy tonta, vamos a decirlo así, pero tú dices, ok, se le va a pasar. Cuando sea más grande, pues se le va a pasar y ya no va a ser, ¿verdad? Eso es nomás porque es adolescente, eso es nomás porque es rebelde, porque mis papás la consienten. Tú piensas ese tipo de cosas, ¿cierto? Sí, porque tú dices, pues sí, o sea, se le va a pasar, pues tampoco, ¿verdad? Sí, ok, así lo pensaba yo. Pasa y acontece que creció, ella pues me lleva unos cuantos añillos, si se fijan. Entonces, de hecho me lleva 5 años ella. Realmente no, solo fuimos compañeras en la primaria, porque ya ella estudió sola secundaria y sola preparatoria porque me lleva 5 años. Entonces, no hubo manera. Y cuando yo entré a la primaria, yo era chica, ya estaba en los últimos años. Entonces, realmente nunca nos llevamos bien. Siempre tuvimos muchas diferencias entre nosotras. La gente hasta pensaba que éramos enemigas, que no nos conocíamos. Ella muchas veces me negó en muchas ocasiones y yo también la negaba porque así era. Y mi mamá siempre decía, ¿por qué se llevan tan mal? ¿Por qué hacen eso? Son hermanas, deben quererse. Pues sí, pero es que era bien desgraciada. No había manera de quererla, bien sangroncita. O sea, no, o sea, caía gorda, ¿sabes? Gorda. Y yo, a mí no me podía obligar. O sea, ella obligaba a todo mundo a servirle, pero a mí no me podía obligar. Y como a mí no me podía obligar, más mal yo le caía. Pero teníamos siempre un pique. Estudiamos las dos una profesión. Pero cuando nosotras estábamos chicas, me voy a regresar un poquito. Cuando nosotras teníamos, pues, ¿qué tú quieres? Como, pues, yo tenía como 11 años, ¿eh? 11 y mi hermana tenía 15, estábamos grandes. Mi mamá nos dio una noticia que nosotros no esperábamos, que nunca le habíamos pedido
y que no entendíamos. Mi mamá nos dijo que estaba esperando un bebé, y que pues seguramente iba a ser otra niña, ¿no? Y que pues que nos pusiéramos contentos porque íbamos a tener un hermanito o hermanita, no sabíamos. Mi hermana, desde ese momento, de por sí mi hermana era mala y calculadora y envidiosa y tonta. Mi hermana hizo un cambio drástico, drástico. Mi hermana se puso más rebelde de lo que ya era, más todavía. Empezó a pelear mucho con mi mamá, mucho, 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 mucho. Y desde ese momento mi hermana tomó una actitud de superioridad, demanda más. Desde ese momento, mi mamá nunca pudo tener o sea, un control sobre ella, no. Desde ese momento, mi hermana empezó a hacer lo que le daba la gana, absolutamente lo que le daba la gana. Mi hermana empezó a exigir mucho en la casa. Y déjame te digo que casi siempre las dos teníamos el mismo trato, porque mi papá me quería mucho y mi mamá también. Pero desde ese momento las cosas cambiaron para mal, ¿sabes? Porque mi hermana empezó a hacer lo que quería, su voluntad. Mi hermana empezó a decir que no iba a hacer nada en la casa, que nunca más volvería a hacer nada. Mi hermana empezó a exigir una cierta cantidad de dinero a mi mamá. Mi hermana empezó a ser cruel con mi mamá y con mi papá. Este, algo feo, ¿sabes? Y mi papá la controlaba poquito cuando éramos jovencillas, pero mi mamá no la controlaba nada. Mi mamá no podía con ella en lo absoluto. Mi mamá no tenía voz y voto. Mi mamá, era un trapeador para mi hermana. Y tú decías, ok, tiene 19, 18, 20. Sí, 22. Sí, pero ¿sabes qué? Cuando tenía 25 fue lo mismo. Mi hermano empezó a crecer. Mi hermana se convirtió en enemiga de mi hermano. Lo maltrataba así a escondidas. Yo llegué a ver muchas veces, se lo quité. Le platiqué a mi mamá se peleaba con ella, se gritaban como un par de enemigas, se lo ocultaban a mi papá, por supuesto, y así se siguieron las cosas. Entonces, cuando yo terminé mi profesión, te estoy hablando que cuando yo la terminé, pues mi hermano nació cuando yo tenía 11 años. Entonces, después de 13 años, sí, pues yo estaba en primaria cuando mi hermano nació. Entonces, yo terminé, mi hermano tenía como 13 años, yo creo 12, 13 años, cuando yo terminé la universidad. Entonces, yo, yo, yo estudié trabajo social. Y aunque no agarré un trabajo como tal de lo que estudié, agarré un trabajo en el gobierno, porque sí. Y me fui a trabajar, me estuve trabajando como 5 meses, yendo de la casa de mi mamá al trabajo, pero no aguanté. No aguanté, ya tenía mi dinerito juntado, me pagaban bien, gracias a Dios. Me marché. Me marché de la casa, ya era imposible convivir en la casa con mi mamá y con mi hermana, ¿sabes? Era una cosa, ellas eran un par de enemigas ya a muerte. Mi hermana le exigía ya cantidades más grandes de dinero a mi mamá. No te miento, hubo veces que llegué a ver cómo mi hermana le lanzaba una cachetada a mi mamá y se la pegaba. Entonces, todo eso para mí era, no puedo. O sea, no manches, esto perdón, ya les pegué. Esto no es normal. ¿Cómo una hija le va a levantar la mano a una madre? No hay manera, ¿sabes? No. Entonces, agarré mis cosas y me largué. Me fui, perdón, yo quería mucho a mi hermanito, mucho. Y ¿sabes? Me dolió dejarlo, porque yo sabía que mi hermana era muy cruel, pero yo no me lo podía llevar. Yo no me lo podía llevar a mi hermanito
porque, porque era menor de edad, porque obvio no me lo iban a dejar. Entonces, como mi hermanito ya tenía como 11 o 12, yo le dije, no te dejes. No te dejes, dile a mi papá lo que está pasando, no te dejes. Mi hermanito le dijo a mi papá, me tomó el consejo, le dijo a mi papá y mi papá le dijo a mi mamá que si seguía permitiendo eso, las cosas se iban a poner feas. Yo salía de mi trabajo y yo le marcaba a Lupe, mi hermano. ¿Dónde estás? Todos los días. Estoy haciendo tarea. Termina, voy a pasar por ti. Terminaba él rápido, se daba la prisa. Yo pasaba por él. Nos íbamos a comer a mi casa, nos íbamos a comer al restaurante, nos íbamos a jugar a lugares, nos íbamos a todos lados y cenaba en mi casa y yo lo regresaba para que durmiera en casa de mi mamá. Todo fuera para que mi hermana Sonia no lo maltratara, para que no hubiera problema y pleito en mi casa, ¿me entiendes? Esa era toda mi intención, que no hubiera más problema, que mi mamá no tuviera que lidiar con más problema con mi hermana. Yo, si tú me preguntas a mí, ¿yo qué pensaba? Yo pensaba que mi hermana tenía un problema psicológico, que mi mamá lo sabía, que mi mamá sabía que mi hermana tenía como un problema de esquizofrenia, me imagino, algo así me imaginaba yo, y que mi mamá la toleraba porque era su hija y porque le daba lástima porque estaba enferma, ¿sabes? Entonces, yo por eso yo no me metía porque yo decía, mi mamá no quiere platicarnos que mi hermana está enferma y mi mamá se lo calla y mi mamá le aguanta todas esas cosas a mi hermana por la esquizofrenia de mi hermana. O sea, para mí esa era la realidad. Mi hermana tiene esquizofrenia, mi mamá lo descubrió y, y mi mamá le aguanta por lástima, porque claro, pues es una lástima que alguien que está sano de repente pues se enferme, ¿verdad? Claro, es entendible, ¿cierto? Nada. Aguanté todo eso por lástima a la enfermedad de mi hermana. Ave María, ya les volví a pegar. Aguanté todo eso por lástima por la enfermedad de mi hermana y preferí llevarme a mi hermano para evitarle a mi mamá más problemas y todo eso. Eh, en ese tiempo cuando yo me lo llevaba, él estaba en la primaria, en los últimos años de primaria. De hecho, en el último año de primaria. Entonces luego ya mi hermano entró a una secundaria, pero pues metieron papeles a una secundaria que quedaba cerca de su casa y esa secundaria les aceptó los papeles. Pero cuando se llegó el tiempo de entrar, la secundaria les avisó que no hubo cupo, que no quedaron y que mi hermano no quedó en esa secundaria. Entonces había que buscar otra escuela. Entonces yo, porque yo amaba a mi hermano, porque yo amo a mi hermano, yo sugerí que donde yo trabajaba había una escuela totalmente enfrente de donde yo trabajaba, en una oficina de gobierno. Que si querían lo podían poner ahí y que él se podía quedar conmigo toda la semana y el viernes se fuera a la casa. Entonces, mi papá pues como que no estuvo tan de acuerdo, pero igual dijo, ok, pues está con su hermana, ¿verdad? Si queremos verlo, pues vamos con ella. Entonces, estuvieron de acuerdo. Mi hermano estaba feliz, por supuesto. Estuvieron de acuerdo y lo echaron a la secundaria y entonces se quedaba conmigo completamente. Se quedaba conmigo y bueno, así fue pasando el tiempecito. Comencé a ver a mi hermano crecer. Comencé a ver a mi hermano actuar como persona adolescente, ya no como niño. Y sabes una cosa, hacía cosas que se me hacían diferentes, ¿sabes? Se me hacían como raras, porque empecé a convivir de lleno con mi hermano. ¿Sabes? Mi hermano no pensaba como yo. Y no es necesario que piense como yo, porque aunque somos hermanos, los hermanos piensan diferente. Pero mi hermano era tan distinto a mí, extremadamente distinto. Y se me hacía bonito, pues, que no fuera tan igual a mí y a mi hermana, porque nosotros somos mujeres, él es hombre, y porque qué padre que no piense igual que yo, que no es igual que yo. Bueno, eso es genial. Yo siempre fui su ejemplo a seguir, él siempre me vio como un ejemplo a seguir, y él siempre le tuvo como resentimiento a mi hermana Sonia. Pero bueno, después de que nosotros nos vinimos, que yo me traje a mi hermano y que yo ya no volví, pues definitivamente yo duré tiempo sin ir. Mi papá y mi mamá venían a ver a Lupe. Se lo llevaban en las tardes, jugaban con él, lo paseaban y lo regresaban.
Entonces, yo ya no le iba a ver la cara a Sonia porque yo detesté siempre a Sonia, ¿me entiendes? Entonces, yo que le iba a ver la cara, yo no le quería ver la cara a Sonia, para nada. Entonces, realmente, pues no la veía, no convivíamos, yo no sabía qué estaba pasando en la casa de mis papás. Cuando Lupito, o sea, mi hermano chico, Lupillo, se graduó de la secundaria, mi mamá me dijo, vamos a hacerle una comida a Lupe en la casa con nosotros. Yo dije, pues qué padre, díganme qué necesitan. Para mí Lupe era como mi hijo. ¿Qué necesitan? Yo colaboro. Yo les digo, yo te digo, yo ganaba bien. Entonces me dicen, sí, cómo no. O sea, me dicen que en que yo colabore, en que yo coopere. Y ya, nada. Se hace la fiestecita de secundaria y bla, bla, bla. Ese día de la fiesta de secundaria, yo vi a mi hermana todavía más desquiciada de lo que ya estaba, hablándole a mi mamá como una persona, como su enemiga, ¿me entiendes? Como su enemiga. Ese día vi cómo mi mamá fue y le sirvió la comida y luego le dio un empujón al plato porque no sirvió como ella decía. Mucha gente lo notó, era algo realmente feo, vergonzoso. Y cuando, o sea, pasaron muchas cosas en la fiesta, cosas que me dieron a entender que la situación estaba empeorando. Mi mamá estaba muy acabada, ¿sabes? Muy, muy acabada. Entonces, mi mamá me dijo, no te vayas, hija. Quédate a dormir hoy. Ahí está tu cuarto, hija. Tu cuarto nadie lo ha ocupado, quédate a dormir. Yo dije, bueno, pues, ¿qué me hago? Dormir en mi casa una vez, pues, ¿qué tiene? Es mi casa. Era mi casa, era la casa de mi papá, era la casa de mi mamá, pues era mi casa. Entonces, yo me quedo ahí a dormir. En la noche cuando yo me quedo a dormir, yo escucho un pleito entre mi mamá y mi hermana, pero fuerte, ¿eh? Fuerte el pleito. Y escucho que mi hermana está golpeando a mi mamá. Entonces me metí. Yo en ese punto, pues te estoy hablando que yo era una persona grande también, alta, fornida, y me metí y sin pensarlo y sin querer, le puse una santa golpiza a mi hermana, porque de verdad yo la tenía atorada, ¿sabes? Es eso que yo le hice, yo tenía mucho tiempo con ganas de hacerlo. De verdad lo necesitaba, mi ser decía, arrástrala. Hazle entender lo que duele una cachetada, lo que duele un trancazo, lo que duele una arrastrada y una estrujada, ¿sabes? Sí se defendió, pero no te creas. Yo era una persona que hacía ejercicio. Yo era una persona que siempre me mantuve sí, bien, en forma. Y ella era una persona que trabajaba desde casa en una computadora. Por lo tanto, era una inútil, ¿me entiendes? No creas que me esforcé mucho. Le puse una friega y obvio ya cuando le puse una friega, mi papá llegó. Llegó mi papá y me dijo que estaba pasando, que nunca venía, que cómo iba a venir ese día y que iba a armar un problema. Le expliqué y le dije, mira, mi mamá tiene marcas en la cara de las cachetadas, ¿que no te das cuenta? Mi papá no sabía, mi papá dijo qué estaba pasando, por qué permitía que Sonia la golpeara. O sea, fue como que, pues sí, la cosa se descontroló, mi hermano se levantó, se hizo un argüende, mi mamá me dijo que mejor me fuera. Mi hija, mejor vete, porque no quiero que te estés peleando con tu hermana, mejor vete a tu casa. O sea, literalmente me echaron de la casa. Mi papá me dijo que no podía creer que yo, pues sí, que yo estuviera haciendo eso y que bla, bla, bla. Y pues nada, mi hermano se me quedó viendo con tristeza, me enojé, le dije a mi mamá, está bien, a la próxima que regrese, que sea por tu velorio, porque te lo has buscado, ¿sabes? O sea, la defendí y me trataron como si yo fuera la culpable, ¿sabes? Me fui muy enojada, muy decepcionada, muy triste y me marché a mi casa. Me daba tristeza dejar a mi hermano, pero ya iba a entrar a la prepa y yo sentía que a los 15 años mi hermano ya era un muchacho alto, ¿sabes? Era alto y era un muchacho fornido. Yo dije, como quiera ella se puede defender. Le dije, no permitas que Sonia te dé una mala mirada.
Te da una mala mirada, regrésale con un fregazo. Porque si no, te va a agarrar de su cochino y te va a hacer la vida imposible. No lo permitas, mijo. Ya 3 años ya creciste. No, olvídalo. Ya para esos 15 años, Lupe ya iba al gimnasio y iba al box. Y hacía box y iba al gimnasio. No estaba bien amarrado, estaba fuerte. Y no hay loco que trague lumbre. Sonia no lo buscó. Como yo le puse una buena friega, Sonia como que dijo, no, mis hermanos me van a poner una buena friega y no va a haber manera, ¿verdad? Como que lo dijo. Bueno, me imagino que lo pensó. 2 años pasaron, 2. 2 años, 17 años tenía mi hermano. Y yo en esos 2 años nunca volví. Mi madre me llegó a buscar. Yo siempre traté de poner pretextos para no verla. Porque, ¿sabes una cosa? No entendí muchas cosas. ¿Sabes? Mi hermana trabajaba, ganaba su propio dinero. Mi mamá y mi papá, ¿sabes? La mantenían de pies a cabeza. Mi mamá le llevaba la comida a la cama. Mi mamá le compraba la ropa. Mi mamá le compraba todo lo higiénico, como cepillo de dientes, toallas femeninas, ropa interior, todo lo que se le antojaba. Todo lo que se le antojaba comer. Y yo te digo porque mi hermano me lo decía. No es porque yo me lo inventé, no. Mi hermano me lo decía. Y mi hermano toleró todo ese tiempo, todo ese tipo de situación. Le prestaban el auto de la casa, le ponían gasolina, le pagaban cada infracción, le pagaban las salidas con amigas, le pagaban los moteles con los tipos con los que salía. O sea, ¿sí me entiendes a qué grado de locura se vivía en esa casa? Y ella solo correspondía con maltrato. Maltrato, maltrato, maltrato hacia mi mamá y de alguna forma también hacia mi papá. Entonces, ¿a qué carambas iba yo, dime? ¿A hacer corajes? No, muchas gracias, así estoy bien. Yo no. Solo veía a mi hermano y listo. ¿Tú crees que iba a permitir que mi mamá viniera a qué? ¿A saber que quería más a mi hermana que a mí? ¿A saber que tenían en la casa el enemigo mortal y que aún así le daban todo? Mientras que a mí nunca me ayudaron en nada. No, yo no. Yo no. Yo me decía que no sabía de ellos, que no sabía de ellos. Cuando mi hermano estaba a punto de cumplir los 17, mi hermano estaba en segundo de preparatoria. Y un día, como a la 1 de la mañana más o menos, yo estaba dormida, no, dormidísima, porque yo me hice muy sana, ¿me entiendes? Yo gimnasio, trabajo, mis buenas horas de sueño, mi comida de alimento, mi vida normal, yo soltera, sin familia, sin nada. Entonces, yo ya tenía horas dormida, me dormía como a las 10 de la noche. Oye, sonó mi teléfono, nada. Nada, pues no, yo no lo escuché hasta que como a las 6 llamadas perdidas, entre sueños, yo escuché el Entonces como que capté mi teléfono. Entonces me doy la vuelta súper dormida. Y el teléfono yo lo tenía debajo de la almohada, a un lado, la otra almohada de mi cama. Entonces yo lo saco y yo veo 6 llamadas perdidas de mi hermano. Y yo veo la hora y yo digo, 1:00 de la mañana. ¿Por qué? Entonces ahí sí reaccioné rápido y me senté, porque yo lo adoraba, yo a mi hermano lo adoro, lo quiero con el corazón. Yo dije, no, si mi hermano me está marcando hasta ahora, algo no está bien. Entonces le regreso la llamada y me contesta. Y me dice, haz de cuenta que yo vivía en un edificio de varios departamentos. Pero cuando llegaba la noche, esa puerta del edificio se cerraba. Y todo el mundo podía entrar solamente con su llave o su huella. Entonces, mi hermano entraba, yo le di una llave a mi hermano, pero no la huella. Entonces, mi hermano me marcaba porque estaba abajo. Entonces le digo, ¿qué pasó? Y yo lo escucho pues, como asustado, como llorando, enojado. Me dice, estoy abajo, ábreme. Entonces, era cuestión nada más, cada uno de los departamentos tenía un interfón
y tú ibas a la pantalla, tú lo veías, tú presionabas el botón y tú le abrías a la persona si tú lo decidías. Entonces yo veo a mi hermano, entonces le presiono el botón y la puerta se abre. Entonces mi hermano entra y avienta el portón y se sube. Eran como 8 cuartos en ese edificio de departamentos y ese cuarto mío era el piso número 4. Entonces, ¿cuánto crees que tardó mi hermano? Un muchacho ya grande, bien amarrado. Yo en cuanto me puse las chanclas, le abrí, me puse las chanclas, me fui, abrí la puerta, ya lo vi corriendo por el pasillo para conmigo. O sea, él subió rápido las escaleras, corriendo. 4 pisos, él subió súper rápido. Lo veo venir corriendo y yo me quedo y le digo, ¿qué pasó, mijo? ¿Por qué vienes a esta hora? ¿Qué te pasa? Entonces yo lo veo así, con pijama literalmente, y lo veo raro, ¿me entiendes? Como los ojos, por supuesto, llorosos, raro. Entonces le digo, ¿qué te pasó? Y me dice, nada, puedo quedarme contigo. Le digo, no, ¿cómo nada? Pásate. Siempre va a ser tu casa, mi casa, tú sabes. ¿Qué pasó? Entonces me dice, pasaron cosas feas en la casa. Le digo, ¿qué pasó? Dime. Entonces, él me dice que estaba dormido cuando escuchó un pleito entre mi mamá y mi hermana. Entonces, él se levanta y va hasta donde están peleando y ve que mi hermana está violentando a mi mamá. Entonces, él se mete, la empuja, la avienta, la empuja y la avienta y ella se cae y se golpea. Se golpea como que, a lo que entiendo, como que se golpeó un costado, como unas costillas. Entonces se agarra, se levanta como puede, quejándose, y él levanta a mi mamá y le dice, salte, yo lo arreglo. Entonces mi mamá le dice, no, 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 no le pegues, no le pegues. Y mi mamá le aplica lo mismo a mi hermano que a mí, de que no, no le pegues, deja a tu hermana, no le pegues. Entonces mi hermano dijo, no, se acabó. Aquí no hay un deja a tu hermana. En este momento voy a hablar a la policía para que vengan por ella, para que te vean cómo estás, porque voy a hablar a la policía. Entonces dice que se da la vuelta y mi mamá lo agarra y lo jala y lo jala, o sea, a detenerlo para que no lo haga. Entonces mi hermano le grita, ¿por qué? Dime por qué permites que mi hermana te haga eso. ¿Por qué? Entonces, dice que mi hermana sale media golpeada del baño, claro, por supuesto, y le grita, ándale, vieja inútil, ten el valor para decirle a tu hijo, ¿por qué? Tenlo. Entonces dice que mi hermano se regresa y le dice, mamá, ¿de qué está hablando? Dime, ¿de qué está hablando? Y no, mi hijo, no le hagas caso, vete, no, no me voy a ir, dime. Entonces él se va, le jala a mi mamá las manos, se suelta y se va hasta donde está mi hermana y la agarra como del cuello y la presiona. Y le dice, habla. Entonces ella voltea a ver a mi mamá con odio, literalmente, y le dice, bueno, pues si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Dice que mi mamá le gritaba, no le digas, no lo hagas, no le digas. Y él le presionaba más fuerte el cuello y le decía, dime, habla. Entonces ella le dice, suéltame, te voy a decir. Entonces él la suelta y mi hermana le dice, lo que pasa que aquí tu santa madre, cuando tú naciste, resulta que yo encontré a mi mamá con un tipo en el cuarto que es de mi hermana. Y tú no eres hijo de mi papá. Tú eres un recogido. Tú eres hijo de un amante de mi mamá que ella tiene. Y mi mamá todo lo que hace y aguanta es para callarme la boca. Para que no le diga a mi papá y para que no te diga a ti ni a mi hermana que tú no eres nuestro hermano completo. Que solo eres nuestro medio hermano porque tú no eres hijo de mi papá. Mi hermano se da la vuelta y le dice a mi mamá, mamá, dime que no es cierto. Y mi mamá llorando, tirada en el piso, porque llevaba a mi hermano jalado de los pies, le dice, sí es cierto, cometí un error, sí es cierto. Y mi papá ese día no estaba. Entonces, mi hermano pues se enojó, se alteró y viene y me dice eso a mí. Yo me quedo, ¿qué? Todo lo que aguantó mi mamá fue por un secreto. Tú no eres hijo de mi papá. Y él llorando me decía, hermana, tú no me vas a querer ya.
Le digo, yo te quiero, mi hijo, eres como mi hijo, eres mi hermano, aunque no fueras hijo de mi papá, pues eres hijo de mi mamá, eres mi hermano. Para mí no hay medios hermanos, ni mucho menos. Como por mitades, no. Tú eres mi hermano y punto. Entonces ya me dijo que, pues que sí, que así era la cosa. Entonces le dije, duérmete. Se durmió. Cuando yo vi que se durmió, hayan sido tú que las 4 de la mañana. Yo le marqué a mi papá. Y le dije, papá, ¿dónde estás? Y me dijo, acabo de llegar a la casa. Le dije, ¿está mi mamá ahí? Me dijo, sí, tu mamá está en su cuarto. Le dije, ¿dónde está mi hermana? ¿Por qué? No más. Dijo, pues yo creo que en su cuarto. Le dije, muy bien, voy ahorita para la casa. ¿Pero por qué si es de madrugada? Le dije, porque tenemos que hablar. Bajé, cerré la puerta, agarré mi auto. El auto de mi hermano estaba afuera en el estacionamiento de los departamentos. Agarré mi auto y me fui para la casa. Oye, mi papá fue y le dijo a mi mamá, ahí viene Micaela para acá. Viene a hablar con nosotros. Mi mamá ya sabía, porque era obvio que ella sabía que mi hermano hubiera dado conmigo. Mi mamá, obvio, estaba nerviosa, llorando, y mi papá le preguntaba, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ella le dijo, es que nos peleamos otra vez yo y Sonia, y pues Lupe se fue desubicado, obvio fue a llorarle a Micaela, y ahí viene Micaela a inventar mentiras, fíjate tú, a inventar mentiras, no le vayas a creer nada de lo que diga, etcétera, etcétera, etcétera. Llegué, hayan sido que tú quieres casi las 5 de la mañana, yo creo más o menos cuando yo llegué, yo vivía retiradito. Llegué, abro la puerta, yo traía llaves, abrí la puerta y mi hermana se levantó. Y le dije a mi mamá, ok, ya que está aquí mi papá, vamos a aclarar cuentas. ¿Por qué va Lupe y me dice a mí que Lupe no es hijo de mi papá? No, hombre, mi papá voltea y se queda viendo y dice, ¿por qué dices tanta tontería? Le dije, eso le dijo Sonia a Lupe. Y Sonia dijo, pues sí es cierto. Yo vi a mi mamá enredándose con un tipo en el cuarto de mi hermana, y luego salió embarazada, y es obvio que Lupe es hijo de ese fulano, es igualito a él, y mi mamá no lo negó cuando yo se lo dije, es una esto y lo otro, es una pronta, no, se expresó horrible, horrible de mi mamá, horrible. Obvio, mi papá, ¿qué decía? Mi mamá se puso a llorar, cayó de rodillas, le pedía perdón a mi papá. Y mi papá le dijo, ¿hay algo más que tengas para decirme? ¿Hay algo más que tengas para decirme? Dime la verdad. Las muchachas son hijas mías. Dime. Y mi mamá estaba de rodillas, ¿sabes? Estaba de rodillas llorando. Y mi mamá dijo, he pagado un precio tan alto por lo que hice, por lo mismo de que mi hermana la maltrataba. Ella le dijo, no, solo Micaela es hija tuya. Ni Sonia ni Lupe son hijos tuyos. Ellos son hijos de un hombre al que yo siempre he querido. Fíjate tú la barbaridad. Fíjate tú la barbaridad. Yo me quedé, ¿qué? Me dijo, sí, Sonia y Lupe son hermanos completos. Tú eres hija de tu papá. Fíjate, mi papá defendía a Sonia. Y la única hija de mi papá soy yo. Yo sentí que estaba en una película, ¿sabes? De los locos Adams o de los locos de remate o de los locos no sé por qué. Yo dije, no, yo no me voy a prestar a esto. Yo me di la vuelta, yo me fui. A mí se me hizo algo espantoso, ¿sabes? Yo me fui en ese rato y yo llegué al amanecer. Mi hermano estaba dormido todavía. Llegué, me senté en la barra en mi casa. Me tomé un trago. Se me hacía tan tonto. ¿Sabes? Nosotros teníamos una familia bien bonita. Nosotros, según yo, teníamos una excelente madre. Yo no entendía nada. Yo decía, ¿en qué momento pasó esto? ¿En qué momento pasó esto? ¿Cuándo fue cuando nuestra familia cayó de esa manera?
¿En qué momento mi madre se volvió de la vida alegre? ¿En qué momento a mi mamá nunca no le importó nuestra vida, nuestra familia? ¿Por qué hacerle eso a mi papá? O sea, serle infiel a mi papá. La primera vez cuando nació mi hermana, porque mis papás, mi mamá no venía embarazada de mi hermana, ¿eh? Mis papás se casaron y mi hermana nació después, como a los 2 años que se casaron. ¿Por qué decirle a mi papá, es que son hijos del amor de mi vida? O sea, ¿por qué vivir entre tantas mentiras, sabes? O sea, es una locura. Cuando mi hermano se levantó, hablé con él y le dije lo que había pasado. Y me dijo, ¿qué? Le dije, sí, realmente Sonia es tu verdadera hermana completa. Fíjate, ustedes son hijos del mismo papá. Él me dijo, no, no lo acepto. No lo acepto, no la quiero de hermana, no la soporto, no quiero verla. Hubo algo que se me pasó decirte al principio de la historia. Cuando nació Lupe, mi hermano, mi mamá emigró a los Estados Unidos. Mi mamá tenía visa. Se fue a los Estados Unidos a nacer a Lupe en Estados Unidos, que eran mentiras. Mi mamá tenía visa y se fue con su amante a Estados Unidos. Y cuando Lupe nació, el papá de Lupe estuvo presente a la hora del nacimiento. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque el tipo tenía papeles. Y iba y venía cuando le daba la gana. Por lo tanto, ante el gobierno, tanto Sonia, mi hermana, como Lupe, pues son hijos de una persona que tiene papeles. ¿Me entiendes? Pero Lupe nació allá, solo que nunca fue. Entonces, cuando pasó todo este argüende, todo eso, Lupe me dijo, me voy a quedar contigo, hermana, si tú me lo permites, 1 año más, en lo que termino la preparatoria y cumpliendo los 18, que sea mayor de edad, me iré a los Estados Unidos. Yo le dije, no te voy a detener, no te voy a detener, hermano. Tú sabes lo que haces, tú sabes, solo tú sabes lo que sientes, solo tú sabes lo que pasa por tu cabeza. No te voy a detener, adelante. Adelante, vete y nada, vete y cuando quieras regresar, aquí voy a estar. Aquí voy a estar para ti. No quiero meterme. Tú decides en qué momento perdonas a mi mamá. Tú decides si quieres hablar con mi papá. Tú lo decides. Él me dijo que estaba bien y se quedó conmigo por completo. Pasaron como yo creo que unos 22 días. Y un día mi papá me buscó en mi trabajo. Me llegó la muchacha, la de recepción, y me dijo, licenciada, la busca un señor, dice que es su papá. Le dije, dile que pase. Yo compartía un escritorio con una muchacha, ¿ok? Pero ese día la muchacha se le enfermó uno de los niños que ella tenía y la muchacha se fue. Entonces, la muchacha ese día no vino, por lo tanto, yo pues el lugar, la oficina la tenía completamente sola para mí. Entonces, viene mi papá, habla conmigo, me pide perdón por las veces que me falló. Me dijo que se separó de mi mamá, le pidió el divorcio y le quitó todo a mi mamá. Todo, porque al final de cuentas lo que habían hecho, pues la mayoría era dinero de mi papá. Y aparte de eso, mi papá la acusó de haberla engañado. Le acusó pues sí, no me acuerdo ahorita cómo se llama, lo que es el delito de ser infiel en la relación. La acusó, pues sí, le dieron el divorcio y mi mamá se quedó en la calle. Mi mamá y mi hermana se quedaron en la calle y se fueron a rentar un departamento. Y sabes una cosa, es algo espantoso lo que yo te voy a decir, pero mi mamá se llevó a mi hermana y mi hermana la sigue tratando igual o peor que antes. Y mi mamá ahí tiene a mi hermana. Ahí tiene a mi hermana con ella para que la maltrate, aguantándole cuanta cosa, manteniéndola, mi mamá haciendo malabares para sobrevivir, mi hermana con su buen dinero en el banco y sin moverse de su silla, ganando dinero desde su computadora, sin moverse de su silla, esperando que mi mamá llegue para que le dé de comer en la boca, literalmente. Mi mamá sigue encargándose de todo lo de ella
Busca a mi hermano no ha querido verla. Y hasta este punto, donde yo te estoy contando esta historia, que no hace mucho que pasó, mi hermano se cruzó a los Estados Unidos. Ella tenía arreglados sus papeles que necesitaba desde mucho antes. Mi mamá siempre se los tenía arreglados. Y él se cruzó. Se fue a los Estados Unidos y se fue con un familiar de parte de mi papá, porque él sí lo habló con mi papá habló con él. Mi papá le dijo, mi hijo, seas hijo de quien seas, para mí siempre vas a ser mi hijo. Ellos se reconciliaron porque pues mi papá, ¿qué tenía que ver ahí? Mi papá lo sigue viendo como su hijo, le dice mi hijo, él le dice papá, él me marca a mí y me dice, dale, te mandé tanto dinero, dale a mi papá la otra cantidad. Él le sigue mandando a mi papá dinero. Él habla con mi papá, él me pregunta, él me dice, échale un ojo a mi papá, fíjate cómo está mi papá, a pesar de que no es su papá, ¿me entiendes? Pero él sigue al pendiente, nunca me pregunta de mi mamá, para nada. Mm, yo no estoy dentro de él, pero yo creo que lo que no le perdona a mi mamá a él es que deje que mi hermana la maltrate de la manera que lo hace. Y yo considero que es algo que yo tampoco puedo perdonarle a mi mamá. Que sea tan débil, que sea tan inútil, que no pueda agarrar a mi hermana y aventarla del edificio hacia abajo. ¿Me entiendes? O sea, ¿cómo permite que mi hermana le siga haciendo daño? El otro día, este caso terminó de esta siguiente manera. El otro día, me fue a ver una vecina de mi mamá. Y me dijo que, pues sí, ella hizo lo que debimos haber hecho todos, ¿verdad? Ella es su vecina, se hablan, mi mamá le contó su secreto porque se llevan bien. Y oye, ella escuchó que la estaba maltratando. Y ella grabó un video. Ella fue mucho más inteligente que nosotros. Ella grabó video, ella llamó a la policía, vino a la policía, vieron a mi mamá llena de hematomas. Había un video y se llevaron a mi hermana presa. Sí. Hoy en día, hasta este momento de la historia, mi mamá vive sola. Tiene poquitito que arrestaron a mi hermana. Mi mamá puso una denuncia contra ella, por supuesto. Mi mamá mostró evidencias, mi mamá mostró partes médicas de muchas veces que se curó, de muchas cosas que a ella la lastimó. Mi mamá presentó 2 médicos que fueron sus testigos. Pues mi mamá, aunque fuera su hija, mi mamá pues como que pues le valió o tuvo miedo por su vida o no sé, pero ya mi mamá por fin decidió abrir los ojos y hablar y mi hermana está en prisión. Esta historia de una mentira terminó de esa manera. Mi mamá viviendo sola, divorciada de mi papá viviendo solito, yo viviendo en un lugar donde no le hablo a mi mamá, mi hermana presa por ser una desgraciada, abusona, mi hermano en Estados Unidos sin hablarle nada más a mi papá y a mí, ignorando a mi mamá como si no existiera. Y mi mamá, después de que encerró a mi hermana, que te digo que hace unos meses que la encerró, ya me han dicho que la han visto de manita sudada con aquel hombre que le hizo los hijos. Después de que encerró a mi hermana, mi mamá se fue a darle gusto a la vida con aquel hombre que ella siempre amó y que yo no la juzgo. Yo no la juzgo porque el amor, vinimos a amar aquí en la tierra, ¿verdad? Lo que yo no entiendo es que si ella amaba a un hombre, ¿por qué no se lo dijo a mi papá? ¿Por qué no le dijo, oye, ¿sabes qué? Yo no te quiero. Yo no quiero estar contigo. Yo tengo un hombre que yo quiero, que me quiere. Pues vamos a separarnos. Mi papá no creo que se hubiera aferrado. Claro que le hubiera dicho, sí, separémonos. Sí, le hubiera dicho. Mi papá nunca ha sido cerrado. Pero ¿por qué hacernos daño de esa manera? ¿Por qué criarnos llenos de tanta violencia de parte de mi hermana? ¿Por qué criarnos con tanto miedo como mi hermano se crió? ¿Por qué tanta barbaridad, sabes? Eso es algo que no entiendo y creo que es lo que yo no puedo perdonarle a mi mamá. Entonces, no la he visto, no. Mi mamá no me busca, tiene un amor que quiere, que ama, es feliz. No me busca y yo tampoco la busco. Yo tampoco la busco porque no hace falta. No hace falta. Mi mamá hace mucho tiempo que se deshizo de mí, que se deshizo de nosotros. Ella está viviendo su vida, ella está siendo feliz y está bien.
no la juzgo. Pero yo te voy a decir una cosa. Hay algo que se llama karma y se sabe la dirección de la gente. Por lo tanto, puede que mi mamá ya haya pagado con toda la violencia que le hacía a mi hermana, pero puede que no. Pero puede que no. Y si tú me preguntas aquí, ¿quién es culpable de toda esta situación? Yo ya no tengo idea. Yo ya no tengo idea en este punto quién es el culpable. Yo lo único que quisiera es irme lejos y olvidarme de toda esta vergüenza familiar, de todo este argüende y de toda esta vida horrorosa que vivimos, mi familia y yo, solo por una calentura. Y mi gente, de esta forma les termino la historia el día de hoy. Les agradezco, les sigo encargando los anuncios completos y me dejan un me gusta en las historias. Bendiciones, bye bye.